hay dos creencias fundamentales que están detrás del cuadro de fobia social. Una de ellas es la creencia de que todo el mundo tiene que querernos, que debemos ser aceptados por todas las personas importantes de nuestro entorno y aprobarnos. Si una persona siente que esta creencia es muy fuerte, muy arraigada y por lo tanto la necesita, puede en el momento de no poder tener esa creencia satisfecha, sentir que es poco valiosa, que no va a poder actuar y que va a comportarse de forma que los demás van a estar criticando su actuación o su forma de comportarse. De ahí se deriva la segunda creencia, y es que tengo que hacerlo todo perfecto, tengo que hacerlo todo de forma excelente para poder controlar las situaciones y que todo el mundo me vea como alguien exitoso, airoso y que tiene capacidad de poder afrontar las situaciones. Eso conlleva siempre al otro extremo, y es que si no consigo tener ese control, si no consigo estar a la altura de las circunstancias, soy alguien que no tiene valor, que no tiene en este caso capacidad y que va a ser criticado y rechazado por el resto de la gente. Fijaros qué tipo de pensamientos pueden llevar estas dos creencias a generar en la persona que tiene este problema o esta fobia social. Hace una anticipación negativa de las situaciones, y cuando tienen que hacer algún tipo de relación o de hablar o de comunicarse con alguien, están empezando a generar una serie de ideas o pensamientos como: pensarán que soy tonto, pensarán que no tengo nada interesante que decir, pensarán que me estoy haciendo el ridículo. Tienen muchísimas dudas sobre su competencia. Evidentemente no se ven aptos y por lo tanto ya piensan que no tienen esas capacidades o cualidades que tienen los demás. Suelen ver a los demás como personas que tienen más capacidad, más recursos, los idealizan de alguna forma. Es ese miedo a no poder estar a la altura o las circunstancias del otro lo que hace que eviten el poder en ese momento tener una conversación, expresarse o simplemente poder charlar de una forma distendida de cualquier cosa. El hecho de que lo evalúen de forma negativa hace que, ante el miedo a equivocarse, elijan no hacerlo, con lo cual están en ese momento evitando el poderse dar cuenta, el cerciorarse de que no lo están, en este caso, haciendo tan mal y que simplemente lo están haciendo como cualquiera de ellos. Tienen muchísimas preocupaciones de cómo se sienten internamente. El tema de esos síntomas físicos y fisiológicos los están continuamente analizando. Sienten el corazón que les late muy deprisa, están muy pendientes de si tienen o no tienen saliva para poder hablar, de si la respiración está siendo muy elevada o poca, están muy atentos a la tensión muscular, con lo cual están tan centrados en sus sensaciones que se les olvida lo más importante, que es la gente que tienen enfrente, la persona que está en ese momento hablando o dialogando con ellos. Los pensamientos de evitación y de escape suelen ser en ese momento los que predisponen a la persona. Quiero escapar, quiero ir, tierra trágame, porque estoy aquí, esto no voy a poder hacerlo bien, sería mejor que en este momento pudiera decir esto se ha acabado, ya no voy a seguir. Entonces al final les invade esa sensación de miedo. Evidentemente, como en otros trastornos que ya te he comentado, tienen síntomas a nivel cognitivo, conductual y fisiológico. Los síntomas cognitivos más o menos te los he explicado. Son aquellos pensamientos e ideas de miedo, de anticipación, que hacen que la persona distorsione muchísimas veces la realidad. Los síntomas físicos suelen estar en este caso asociados a los ataques de pánico. Todo lo que ya hemos estado viendo de ataques de pánico, como puede ser el tema de la hiperventilación, la taquicardia, la sudoración, sensación de opresión, hormigueos, parestesias, en fin, todo ese cuadro de activación del sistema nervioso simpático. Si
tenemos que empezar a ver cómo tratarlo, cómo poder manejar. Y digo manejar porque quizás no sería adecuado decir suprimir, porque siempre tenemos que tener un pequeño nivel de activación. Es mejor manejar, porque así vamos a poder más o menos utilizar aquellas estrategias que nos permiten poder seguir haciendo lo que queremos hacer y estando un poco activados para sacar el mayor rendimiento de nuestra capacidad energética. Primero, como en otras situaciones, evitar. Significa que porque tengas esa sensación de que no lo vas a hacer bien, no tienes que alejarte y no tienes que dejar de hacer aquellas cosas que son importantes en tu vida. Porque lo que haces es que entras en ese ciclo de que refuerzas el miedo a través de la evitación. Si tú no te enfrentas a un miedo, nunca vas a darte cuenta de que puedes vencerlo y que tienes herramientas para poder vencerlo. Como te decía, mejor manejar que suprimir. ¿Por qué? Porque tienes que primero identificar aquellas situaciones en las que puede ser que tengas más riesgo de poder empezar a sentir ese miedo social. Si las identificas, puedes también empezar a trabajar ese debate para realmente posicionarlas en un sentido de la realidad. ¿Hasta qué punto están siendo, en este caso, tan peligrosas? ¿De verdad que no vas a poder actuar, que no vas a poder hacer nada? ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esa situación? ¿Es tan catastrófico? Si empiezas a poder ver que esas situaciones no son tan peligrosas, haces una jerarquía y empiezas a trabajar a nivel de poderte exponer de forma gradual, quizás como hemos hablado en otras ocasiones, a través de la imaginación o esa forma de exposición encubierta, te va a dar luego muchísimo más facilidad para poder ir haciendo pequeñas incursiones de forma presencial en ese tipo de situaciones. Es importante que cambien la atención de dentro a fuera. ¿Qué quiere decir? Que no te estés continuamente evaluando ni te estés fijando en qué sientes a nivel físico. Si estás pendiente de si no puedo tragar, que si el pecho me duele, que si el corazón me va deprisa, eso hace que al final la atención selectiva produzca un aumento en intensidad y que al final luego ya te quedes bloqueado. Piensa en las personas que tienes delante, piensa que están estando contigo y que te están escuchando y que están simplemente conversando y que incluso si, por ejemplo, pues le estás dando una información que es interesante, posiblemente le aportes cosas buenas y todos aportamos cosas buenas. Piensa que el 90% de lo que decimos normalmente son cosas superficiales y solamente un porcentaje muy pequeño quizás sea realmente importante o significativo, pero que también el resto de conversación y de lo que hablamos tiene que estar inmerso en esa conversación para crear esa sintonía, esa cercanía entre las personas.